Hola, 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 ¿qué tal amantes del fútbol? Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en esta edición de Futboleros, donde les vamos a informar en tan solo 3 minutos cómo llegan ambos equipos, Guaraní y Mitre, que disputarán los cuartos de final por la región litoral norte de este torneo regional federal amateur. Vamos a ver aquí las imágenes. Primero vamos a darle los créditos de las imágenes a los canales de YouTube de los cuales pudimos extraer estas imágenes para llevarles a ustedes los goles. El canal FIM, que puso el gol de Guaraní en el primer partido. Doble 5 que transmitieron el partido desde Cruz Ucuatiá entre Guaraní y Belgrano. Y el canal 5 de Montecaseros, que transmitió los dos partidos, tanto la ida como la vuelta, entre el equipo de San Lorenzo y Mitre. Ahora sí, vamos con las imágenes. Así arrancó ganando su primer partido Guaraní con gol de Facundo Gómez, poniendo el 1-0 en este primer partido de ida. Allá en Cruz Ucuatiá arrancaba ganando con gol de Facundo Gómez también el equipo franjeado. Luego la empataría Piedrabuena y ha pasado con el empate Guaraní a esta nueva instancia. Luego vemos aquí el partido de ida de Mitre. Arrancaba ganando Mitre, el auriazul, con gol de Olivera por 1-0. Luego vendría el segundo gol en los pies de Cáceres, este centro delantero que tiene casi 2 metros de alto aproximadamente. Aquí vemos cómo Vázquez atajaba un penal al equipo de San Lorenzo y luego de contra Olivera pondría el tercer gol para Mitre en esa noche gloriosa que prácticamente se aseguró la clasificación allí en Montecaseros. Olivera ponía así el tercer gol. Luego vendría el cuarto gol aquí en los pies de Cliniac. Cliniac también, que anda haciendo muchos goles. Aquí vemos el cuarto gol, del equipo auriazul en los pies de Cliniac. Mitre esa noche ganó 4-0. Aquí vemos la revancha. Arrancaba ganando el equipo de Mitre con gol de Cáceres de penal. Luego en el segundo tiempo vendría el gol de cabeza de Mazacote. Después vendría el tercer gol en los pies de Esquivel, este delantero escurridizo, rapidísimo que tiene Mitre. Y el último y cuarto gol para el equipo auriazul lo convertía el jugador Cliniau. Así llegaron los equipos a esta instancia de cuartos de final. Nos vemos, Dios mediante, el próximo fin de semana desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Olivera. ¡Chau, chau!